Autoridades, señoras, señores, bienvenidos, bienvenidas en nombre de Nueva Economía Forum a la tribuna Andalucía del Fórum Europa que organizamos hoy en Málaga con la colaboración de la Caixa. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, don Rafael Rodríguez, quien será presentado por el diputado de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados y secretario general del Partido Comunista, don José Luis Centella. Señor Centella, la tribuna es suya. Muchas gracias, Mar. Bienvenido a este acto que tiene importancia, y más si lo hacemos en Málaga. Hoy me toca el honor, el orgullo de presentar a Rafael Rodríguez, consejero y amigo, que tiene el reto de pilotar la Consejería de Turismo en tiempos difíciles, en unos tiempos en los que tiene que conseguir que esta industria aporte riqueza a la economía andaluza, pero también tiene que conseguir que esa riqueza se distribuya de una forma justa, de forma que los trabajadores y trabajadoras no tengan que sufrir, por ejemplo, que haya en estos momentos hoteles cerrados cuando tendrían que estar abiertos, porque una costa con los hoteles cerrados no es ni más ni menos que un lujo que no nos podamos permitir. Por eso yo no me privo de situar en esta presentación dos retos a los que hoy Rafael tiene que dar respuesta. Uno es convencer a toda la sociedad andaluza de que invertir en turismo es invertir en el beneficio de toda Andalucía. Y el otro, el para mí más importante, es tomar conciencia de que el turista no es un fenómeno que, como la golondrina, vuelve todos los años, sino que el turismo es una industria que necesita planificación, que necesita inversión, que necesita un producto turístico y, además, saberlo poner en el mercado. Estos son, por tanto, los retos a los que hoy Rafael dará respuesta en esta presentación. Yo quiero, en esta presentación, decir que tenéis como consejero a una persona que tiene ideología, es decir, que tiene ideas, pero que además a las ideas le suma sentido común, porque una persona sin ideas es una persona a la que uno no puede creer, pero además, si no tiene sentido común, una ideología sin sentido común es algo más peligroso que el sectarismo. Por eso Rafael tiene ideología, tiene sentido común y además sabe escuchar, lo que le hace el consejero ideal para una industria como esta, que necesita ideas, que necesita mucho sentido común, pero sobre todo que necesita escuchar. El turismo, los que estáis aquí, representáis una gran parte de la energía, de las ideas que tiene el turismo en Málaga, en Andalucía. Y por eso yo también os pido que no solamente escuchéis a Rafael, sino sobre todo que os hagáis oír, que nos hagamos oír, porque es fundamental que los que estéis aquí traslademos también las ideas, las aportaciones, para hacer de esta industria turística andaluza y malagueña la industria motor de nuestra economía. Por eso yo quiero hacer esta presentación, que no es una presentación quizás al uso, porque es verdad que cuando Rafael me pidió que lo presentase, no solamente sentí orgullo, sino que también pude pensar que a lo mejor lo que también pretendía era que no le hiciera ninguna pregunta, y no me he privado de ello. Yo he querido hacer una presentación situando a Rafael como el consejero ideal que hoy tiene Andalucía, por lo que os decía, pero también para incentivaros a vosotras y a vosotros a que hoy aquí, entre todas y entre todos, afrontemos ese reto, como os decía, hacer que el turismo andaluz, que el turismo malagueño, haga frente a un reto difícil, en unos momentos difíciles, pero también sabiendo que es quizás la industria que tiene más cualidades, que tiene más potencial de las que pueden sacar a esta tierra de la crisis. Por eso yo os dejo con Rafael, repito, una persona que para mí reúne esas cualidades de tener ideas, de tener mucho sentido común y sobre todo también de saber escuchar, cosa, repito, que en el ámbito político y también en otro ámbito es muy difícil de encontrar. Por eso, repito, mi orgullo, por eso yo creo que hoy no es un acto al uso, no es solamente un protocolo que tenemos que cumplir, sino que puede ser también hoy un día útil para todas vosotras, para todos vosotros, fundamentalmente para los miles de trabajadores que hoy también miran con preocupación en cómo seamos capaces de dar respuesta a sus problemas. Por eso, sin mucho más, ya os dejo con Rafael, esperando, como decía, que hoy saquemos de aquí conclusiones que nos sirvan a todas y a todas. Muchas gracias.
Buenos días a todos y a todas. Quiero, lógicamente, en primer lugar, agradecer las palabras de mi compañero y amigo José Luis Centella, que siempre, lógicamente, en este tipo de actos se cede cuando habla de mi persona y de mis cualidades. Yo siempre digo que el camino se empieza y lo importante a la hora de valorarlo es cuando se termina. Y la opinión, la impresión que se tenga al final del camino es lo importante, es lo trascendente. Y yo espero que al final de ese camino, que es el final de esta legislatura, pues la impresión, la valoración, coincida, al menos en un porcentaje pequeño, con la propia valoración y la propia reflexión que José Luis Centella ha realizado en torno a mi persona y en torno a la responsabilidad que en este momento tengo el honor de ejercer. Quiero, en primer lugar, agradecerle la invitación y ofrecerle la posibilidad de poder dirigirme a ustedes desde esta distinguida tribuna. Por la tribuna Andalucía del Fórum Europa acostumbran a pasar muchas de las personalidades más representativas del panorama político, económico y social de nuestra tierra, por lo que para mí es un gran honor que me hayáis querido hacer partícipe de ella. Fomentar el debate y el diálogo desde la imparcialidad, desde la pluralidad y desde el respeto a la diversidad de opiniones es siempre una iniciativa digna de ser alabada y aplaudida. Sirva mi presencia aquí como un modesto reconocimiento a esa labor y espero que podamos establecer ámbitos de cooperación para el desarrollo y el progreso de Andalucía. Quiero decirles que cuando desde la organización de este evento se pusieron en contacto con mi gabinete, me ofrecieron la posibilidad de que este acto se pudiera realizar o bien en Sevilla o en Málaga. Evidentemente, dado el contenido y el objeto de esta conferencia, que es el turismo, y dada también mi propia ascendencia malagueña, no tuve ninguna duda a la hora de plantear que se hiciera en Málaga, porque Málaga representa la espina dorsal de la estructura turística de Andalucía y por ello no hay mejor sitio para hablar de turismo, de los retos del turismo y de los ejes fundamentales sobre los cuales tenemos que construir la competitividad del destino Andalucía, que la Costa del Sol, que Málaga. Yo creo que a estas alturas a nadie se le escapa la importancia del turismo para Andalucía. Desde su contribución al Producto Interior Bruto, que se sitúa en torno al 12%, desde su contribución al empleo, tanto directo como indirecto, desde su contribución a la riqueza del conjunto de nuestra comunidad, desde su influencia sobre el conjunto de los sectores productivos y de la estructura productiva de nuestra comunidad, el turismo es, sin lugar a duda, un eje estratégico fundamental del presente y del futuro de nuestra tierra. Y como tal eje estratégico debe de tener una especial atención y una especial dedicación por parte de los operadores públicos y privados que intervenimos y que lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades efectivo y competitivo. Estamos sin duda ante un sector estratégico para Andalucía, para España también, pero para Andalucía especialmente, que como tal debe de ser concebido en el conjunto de las políticas públicas. Incluso en momentos de dificultad como los que vivimos, el 2012 va a acabar siendo un año turísticamente aceptable para Andalucía. Estamos hablando que terminaremos en torno a los 42 millones de pernoctaciones en nuestra comunidad autónoma, con un leve descenso de viajeros y de pernoctaciones con respecto al año 2011, pero situándonos en primera línea de las comunidades turísticas de España. A pesar de las dificultades, terminaremos el año 2012 siendo la comunidad líder a la hora de recibir turistas españoles, pero líder
con diferencia. Cuando termine el año, las pernoctaciones en Andalucía de españoles superarán en más de 5 millones a las pernoctaciones de la siguiente comunidad, que en este caso es la Comunidad Valenciana, en cuanto a la receptividad, a la recepción de visitantes nacionales. Y en cuanto a visitantes internacionales, estamos experimentando en el año 2012 un incremento importante. Calculamos que en torno al 4% de incremento de turistas internacionales cuando finalice el año 2012, encabezando el conjunto de las comunidades autónomas de España a la hora de este incremento de turistas internacionales, con datos muy positivos, fundamentalmente del turismo inglés, del francés, que son los que están tanto a nivel cuantitativo como cualitativo ofreciendo mejores cifras y estadísticas, el alemán y otra serie de mercados emergentes que me referiré a lo largo de mi intervención. Por lo tanto, en este contexto no hay duda alguna de que el turismo constituye un sector estratégico para Andalucía. Y tenemos que decir también que, lamentablemente, desde la opinión del Gobierno y desde mi opinión, no se están afrontando políticas económicas que vayan en la dirección de ese carácter estratégico que el turismo tiene en nuestra comunidad. Porque si hay una industria que depende especialmente de las políticas económicas internas, ese es el turismo. Si hay un sector que depende básicamente de la demanda, de la renta familiar disponible y de las propias perspectivas y el optimismo de los ciudadanos, ese es el turismo. Y hay líneas de acción políticas y económicas que no van en la dirección, como ustedes saben perfectamente, de estimular la demanda, de favorecer el consumo, de generar expectativas, de consolidar derechos. Y, por lo tanto, son acciones que objetivamente no favorecen el desarrollo del mercado turístico. No es casual que en Andalucía el turismo nacional, en Andalucía y en el conjunto de España, el turismo nacional esté descendiendo en torno al 6-7% en el acumulado de enero a octubre. Y eso tiene especial incidencia en una comunidad como Andalucía, donde estructuralmente dependemos en mayor medida que otras comunidades de España del turismo nacional. Y tengo que decirles también que decisiones como la subida del IVA turístico no son los mejores aliados para desarrollar las posibilidades turísticas de Andalucía y de España. Ya el propio Exceltur valoró en cerca de 2.000 millones de euros lo que afectaría la subida del IVA turístico al sector turístico, del IVA turístico y del IVA en general, porque dentro del sector turístico se incluyen actividades culturales, se incluyen actividades de ocio, actividades deportivas, el propio consumo de materias básicas que han pasado muchas de ellas del 8 no solo al 10%, sino incluso del 8 al 21%. Y decía que el propio Exceltur valoraba en torno a 2.000 millones de euros los efectos de la subida del IVA en el conjunto de las rentas turísticas y que podría afectar en torno a 19.000 empleos en el conjunto del Estado, parte de ellos importante, evidentemente, en Andalucía. Los efectos son aún mayores si se analiza el momento en el que ha entrado en vigor la subida impositiva, el 1 de septiembre, generando un desajuste de más de 100 millones de euros en los paquetes turísticos contratados a precios fijados a principios de año. Hay que tener en cuenta que el turismo es el principal sector exportador de nuestro país, cubriendo el 45% del déficit de la balanza de pagos, lo que supone aproximadamente unos 43.000 millones de euros en divisas, cantidad que se estima también se verá minorada en casi 700 millones de euros como consecuencia de esta medida desafortunada para el sector turístico, como ha sido la subida del IVA. Si analizamos además
los datos estadísticos de ocupación hotelera de los meses de septiembre y octubre, podremos observar cómo hay indicadores preocupantes que ponen de manifiesto el efecto de la subida del IVA tanto en el turismo nacional como en el turismo internacional. Así, si ustedes observan los datos del Instituto Nacional de Estadística, de enero a septiembre, el turismo nacional ha tenido una bajada en torno al 5% de viajeros y pernoctaciones, y el turismo internacional había tenido un incremento en torno al 5,5–6% en viajeros y en pernoctaciones. Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre, que son los meses en los que ha entrado en vigor el IVA, la bajada del turismo nacional se sitúa en torno al 8% de media, e incluso en el mes de octubre ha habido un descenso moderado, leve, pero un descenso del turismo internacional. Por lo tanto, estamos hablando de que las decisiones económicas que se adoptan no son neutras cuando afectan a un sector tan sensible, tan delicado, tan complejo como el turismo, y cuando además afectan a un sector que tiene que competir en un marco cada vez más competitivo, valga la redundancia, cada vez más exigente y cada vez más diverso. Por eso es fundamental, desde la responsabilidad de la Consejería de Turismo y Comercio, trabajar, y en ello estamos, como comentaré a continuación, trabajar en fijar ejes de actuación que favorezcan la competitividad de Andalucía como destino turístico. Hemos planteado un objetivo en la última y en la primera que se ha celebrado en Andalucía, conferencia estratégica, hemos planteado un objetivo de convertir a Andalucía en los próximos 10 años en el principal referente turístico del sur de Europa. Es un reto complicado, complejo, pero es un reto que tenemos que afrontar con optimismo, porque Andalucía tiene todos los ingredientes necesarios para poder convertirse en ese destino privilegiado del sur de Europa, del arco mediterráneo, a la hora de atraer visitantes y a la hora de ofrecer resultados. Andalucía, por lo tanto, cuenta con los elementos necesarios. Es nuestra responsabilidad, los operadores públicos y los operadores privados, es nuestra responsabilidad que esos ingredientes se mezclen en las dosis adecuadas para que el resultado sea un resultado positivo, un resultado fructífero y un resultado que favorezca nuestras opciones y nuestros escenarios. Para ello, hemos establecido dos elementos fundamentales de actuación desde la Consejería. Uno es que tenemos que articular todas las energías, toda la sabiduría, toda la experiencia que se acumula en los operadores que intervienen en el sector turístico en Andalucía, para con ellos diseñar las líneas fundamentales en materia turística, de planificación y de promoción. Hemos planteado que la participación, y lo estamos ejecutando, de los operadores, de los interlocutores sociales, que son solventes, profesionales, conocedores del medio de Andalucía en el ámbito turístico, es imprescindible para diseñar el camino que tenemos que transitar en los próximos años. Pero hemos dicho además que no solo queremos su participación, sino que queremos su codecisión, es decir, definir y decidir entre todos las líneas de acción por las cuales tenemos que trabajar en el desarrollo turístico en el futuro. En ese sentido, se ha plasmado la conferencia estratégica celebrada el día 22 de noviembre en Málaga, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, que reunió a 205 operadores turísticos, profesionales turísticos, para empezar a alumbrar las sendas, los caminos en los que transitar las políticas turísticas en los próximos años. Y en un contexto complicado, de dificultades económicas en las administraciones públicas. Por eso, en estos momentos de dificultad, yo creo que siempre, pero en estos momentos de dificultad es imprescindible optimizar los recursos públicos disponibles. Procurar que los recursos públicos sean los máximos posibles, pero optimizar
la gestión de los recursos públicos para garantizar los máximos retornos, los máximos beneficios, los mejores resultados. Desde esa óptica estamos trabajando en una línea fundamental, que es la coordinación y optimización de los recursos y de los esfuerzos con administraciones públicas y con operadores privados. Este objetivo no es un objetivo teórico, sino que se está plasmando en pasos decisivos para que esa coordinación sea imprescindible y fundamental. En primer lugar, coordinación con los patronatos provinciales de turismo de toda Andalucía, que son instrumentos fundamentales para el desarrollo de la marca turística de Andalucía, del destino turístico de Andalucía y del desarrollo de políticas de promoción adecuadas. Nos parece imprescindible que haya una coordinación efectiva entre las acciones de promoción previstas por los patronatos y las acciones de promoción realizadas por Turismo Andaluz. Por ello, el año 2013 se va a realizar, me referiré también brevemente a continuación, un plan de acción único para Andalucía en materia de promoción turística, que está bastante avanzado gracias, como decía, a la colaboración, a la comprensión y al esfuerzo de los patronatos provinciales de turismo, que están haciendo aportaciones fundamentales y que coinciden en este objetivo de optimizar recursos, de evitar duplicidades, de garantizar el máximo esfuerzo y los máximos retornos de los recursos públicos. Colaboración con los ayuntamientos, que son también operadores importantes en materia turística, con los cuales estamos avanzando convenios para, entre otras cuestiones, unificar las oficinas de información turística que en este momento, o hasta este momento, estaban dispersas, no estaban coordinadas y llegábamos a las situaciones tan poco lógicas de que en 500 metros cuadrados nos encontrábamos a veces una oficina turística de la Junta, una oficina turística del Ayuntamiento y una oficina turística de la Diputación Provincial. Estamos trabajando y hemos alcanzado ya convenios importantes con el Ayuntamiento y con diputaciones para unificar las oficinas de información turística. En un primer paso y en un segundo paso haremos un plan para modernizar y para situar a las oficinas de información turística como abanderados de la difusión y de la promoción turística de Andalucía, con nuevas tecnologías, con elementos interactivos, con adecuada dotación de medios y de posibilidades, en colaboración, como decía, con ayuntamientos y con diputaciones. Colaboración con las universidades públicas de Andalucía y, en particular, con la Universidad de Málaga, que quiero aprovechar que celebra su 40 aniversario para felicitar a la universidad y para felicitarnos todos los malagueños y todos los andaluces por tener una universidad pública de primera magnitud en nuestra provincia, con magníficos profesionales, con una capacidad de docencia fundamental y con una capacidad investigadora de primer nivel. Y un país y una comunidad tendrá futuro, también en materia turística, si apuesta por la universidad pública, si apuesta por la investigación que se desarrolla en la universidad pública y si se le dota de los suficientes medios y recursos. Por eso yo creo que debemos de estar orgullosos de la Universidad Pública de Málaga. El Gobierno lo está, esta consejería lo está, y hemos planteado y firmado un convenio para, con la Universidad Pública de Málaga, posibilitar la aplicación de las nuevas tecnologías que se están desarrollando en materia turística y en materia de la Facultad de Turismo a todo el sector turístico de Andalucía. Porque tenemos en Málaga, yo creo que la mejor facultad de turismo de España, en profesionales, en capacidad innovadora, en capacidad de investigación. Y es fundamental para el sector turístico, para la consejería lo es, aprovechar todo su potencial para modernizar y mejorar nuestro producto. Por ello vamos a desarrollar, en primer lugar, con la Universidad de Málaga, un sistema de indicadores de sostenibilidad turística y un sistema de indicadores de retornos turísticos. Porque no basta con pedir dinero para la promoción. Tenemos que saber cuántos visitantes vienen a Andalucía porque ese dinero se ha invertido en materia de promoción turística.
Y para eso hace falta unos indicadores que vamos a trabajar con la universidad. Y vamos a hacer también un mapa tecnológico de Andalucía, porque son muchos los esfuerzos económicos que realizamos de todas las administraciones para tener páginas web, para tener portales informáticos, pero lo importante es que toda esa inversión se optimice y beneficie a todo el sector, estén integradas, conectadas, hablen el mismo lenguaje, nos aprovechemos todos de los esfuerzos económicos que todos hacemos en materia turística. Por lo tanto, colaboración con la universidad y colaboración con el Estado, que también tiene una parte importante en materia de promoción turística, sobre todo en el extranjero, a través de Tour España. Y le hemos planteado al Estado, a la Secretaría de Turismo, nuestra voluntad de colaborar lealmente en materia de promoción turística, para también optimizar recursos. Y hemos sido, si no los primeros, los segundos en decir que el año que viene vamos a ir a la ITB de Berlín, conjuntamente con Tour España, como experiencia piloto, para ver cómo se desarrolla. Y esa colaboración leal la tiene el Gobierno de España por parte de esta consejería sobre la mesa. Pero también le hemos dicho que exigimos la misma lealtad para Andalucía, para nuestro peso turístico, para nuestro peso económico en el sector turístico, y que ese peso se tiene que reconocer en el desarrollo de Tour España, en las campañas de promoción y en los ámbitos de gestión de Tour España. Espero que así se materialice y podamos trabajar en esa dirección. Y también coordinación con otras consejerías, porque el ámbito turístico no es solo de la Consejería de Turismo y Comercio. Por eso estamos trabajando con la Consejería de Agricultura y Pesca para desarrollar un plan integral de turismo interior sostenible. Estamos trabajando con la Consejería de Vivienda para trabajar en la rehabilitación de cascos históricos para dotarlo de atractivo turístico y de instrumentos y operadores turísticos, porque creemos que es fundamental la colaboración y el esfuerzo mancomunado. Y también colaboración con el sector privado, que es fundamental en el ámbito de la promoción y también de la planificación turística. Y por eso le hemos dicho al sector privado, y estamos trabajando con muy buena receptividad por su parte, que es fundamental su implicación a la hora de decidir las políticas turísticas a desarrollar y a la hora de financiar parte de esas políticas turísticas en materia de promoción. Y en esa dirección estamos trabajando. Por lo tanto, esta línea es fundamental en la gestión de la consejería y fundamental para que los retos futuros se aborden con mejores y mayores recursos. En ese sentido también, y como concreción de todos estos elementos que le estoy diciendo, se celebró la conferencia estratégica que decía el pasado día 22 de noviembre en Torremolinos. Y esa conferencia estratégica tuvo tres elementos vertebradores en toda su discusión y en toda su estructura. Elementos vertebradores que creo sinceramente son también los elementos vertebradores del desarrollo turístico de Andalucía y de nuestra capacidad para competir turísticamente en el futuro. El primero es la apuesta decidida por el crecimiento y la creación de empleo de calidad. La expresión de que el turismo es el corazón económico de Andalucía tiene que reflejarse en el crecimiento y en la creación de empleo de calidad. Y para ello es preciso romper con la imagen poco adecuada, por cierto, inexacta, por cierto, de que el empleo en turismo es de baja calidad, de baja cualificación. Es necesario el reconocimiento de perfiles profesionales y potenciar los programas destinados a la consolidación de competencias por experiencia. Es estratégico que cuando hablemos de calidad de los recursos y de los productos, entendamos que ésta comienza en la calidad de los recursos humanos, que atienden, que escuchan al turista, que observan los cambios, las necesidades, las oportunidades de su sector y de su actividad, porque las personas, los trabajadores, son el factor clave para poder adaptarse a las necesidades del turista que cambia, que llega o solicita con carácter previo nuevas demandas. Para seguir creciendo y crear empleo de calidad,
precisamos seguir incidiendo en la formación, ajustando los planes formativos a las nuevas demandas, trabajando en nuevas líneas, por supuesto. Tenemos mucho construido en este campo: centros de formación, escuelas de hostelería, escuelas taller, grados universitarios. Tenemos mucha coordinación por construir con ayuntamientos y otras consejerías, con patronatos, con consorcios. Todo esto es importante hacerlo y lo vamos a hacer en esta legislatura. Pero también necesitamos trabajar con las empresas para que de manera cierta sitúen a su personal en el lugar que le corresponde, el activo de la empresa. No el capítulo de gastos, el activo de la empresa. Para ser competitivo, tener trabajadores cualificados y profesionales es fundamental si queremos competir con otros destinos turísticos. Me han escuchado decir en muchas ocasiones, y reitero aquí, que si queremos competir, y vamos a competir, no lo podemos hacer ni bajando precios ni degradando relaciones laborales. Tenemos que competir en calidad, y la calidad del empleo es una parte sustancial de ello. Otro elemento fundamental para competir en ese mercado cada vez más complejo del desarrollo turístico es el desarrollo sostenible, la sostenibilidad del producto turístico andaluz. Sostenibilidad económica, sostenibilidad territorial y sostenibilidad medioambiental. Pero no nos engañemos, un proyecto turístico no será sostenible económicamente si no es sostenible medioambiental y territorialmente. No tendrá rendimientos positivos a nivel de cuenta de resultados si se degrada el entorno, si se destruye el entorno y si no se incluye el entorno dentro de los propios activos de los productos turísticos. Por ello, la sostenibilidad es un elemento fundamental para generar riqueza en el ámbito turístico, para generar empleo en el ámbito turístico y para generar futuro al destino turístico de Andalucía, para competir con Turquía, para competir con el norte de África, para competir con los destinos que compiten en este momento en el arco mediterráneo. O ganamos en calidad y en sostenibilidad o perderemos la batalla, o al menos tendremos serias dificultades para mantenernos a flote. Por eso es importante el Plan de Protección del Litoral que la Junta de Andalucía, que el Consejo de Gobierno ha aprobado y está trabajando y va a desarrollar. Plan de protección del litoral no como obstáculo, sino como instrumento para garantizar la riqueza y el empleo, presente y futuro, en el desarrollo turístico de Andalucía, para garantizar la competitividad del destino turístico de Andalucía, para garantizar los elementos que nos diferencian y nos hacen únicos de otros destinos turísticos del Mediterráneo. Por eso la sostenibilidad es muy importante desde la óptica económica, desde la óptica territorial y desde la óptica sostenible. Y la calidad en la innovación y las nuevas tecnologías, la incorporación de las nuevas tecnologías al producto turístico, la modernización, la innovación de nuestra oferta turística, de nuestros profesionales turísticos. Cada vez son más. Los últimos datos de SAETA, de Servicio de Investigación y Análisis de la Consejería, hablaba de que en torno al 60% de los visitantes deciden venir a un destino turístico en función de la información que reciben por las nuevas tecnologías. Este no es un dato que nos guste o que no nos guste, es un dato que existe y, por lo tanto, al cual tenemos que adaptarnos para ser competitivos. Y tenemos que ofrecer las mejores herramientas informáticas, las mejores herramientas de nuevas tecnologías, las mejores herramientas de la innovación al servicio de nuestro producto turístico y de nuestro destino turístico. Por eso estamos trabajando con la universidad, como os decía, para, fundamentalmente de la Facultad de Turismo, pero no exclusivamente de la Facultad de Turismo, aplicar a todo el sector turístico la innovación, la investigación y la modernización que se está realizando en este campo universitario de la docencia y de la investigación. Y por eso tenemos un instrumento importante que queremos también potenciar, como saben ustedes, que es Andalucía Lab, para que sea un instrumento de apoyo a la pequeña y mediana empresa y al sector turístico. Y recientemente hemos firmado un convenio con AECOS, precisamente para ayudar, para trabajar y para apoyarle con nuestros medios y nuestras tecnologías y con nuestras
sabiduría en la medida en que ésta sea útil, en materia de nuevas tecnologías, a todos los asociados de AECOS en el presente y en el futuro inmediato. Todos estos elementos y todas estas reflexiones, y ya voy finalizando, se van a articular en los principales instrumentos de trabajo de esta legislatura que desde la Consejería de Turismo tenemos en marcha. Algunos bastante avanzados y otros estamos poniendo en marcha. Yo les digo a algunos compañeros que llevamos en realidad 5 meses gobernando, aunque nos pueda parecer una eternidad. En 5 meses hemos podido hacer cosas, estamos planificando, estamos desarrollando iniciativas, pero me van a permitir que en esta fase de la legislatura les hable de proyectos, no solo de realidades. En ese sentido, está en fase muy avanzada, yo creo que podemos finalizarlo incluso en este mes de diciembre, el Pacto Andaluz por el Turismo, con los sindicatos, con la patronal, que están trabajando con la Consejería en la Mesa por el Turismo de una manera eficaz, eficiente y solvente, y tenemos avanzado ya un borrador que va a significar, yo creo, un elemento muy importante de concertación y un elemento muy importante de unificación de esfuerzos para apostar por el turismo como sector estratégico de Andalucía, y que va a poner en valor también la concertación como elemento fundamental para construir escenarios de cohesión y escenarios de convivencia que tienen que hacerse desde el reconocimiento que los sindicatos, que los empresarios, que la sociedad civil organizada tienen en este momento en este país y tienen que seguir teniendo en el presente y en el futuro. Estamos trabajando también en una fase bastante avanzada el plan de acción para 2013, con los patronatos y también con los empresarios. Plan de acción para 2013 que tiene varios elementos, líneas estratégicas que voy a brevemente enumerar. La primera, aumentar las acciones promocionales enfocadas al mercado nacional, con el objetivo de romper la actual tendencia negativa que presenta este mercado. Hay que decir que el mercado nacional, a pesar de todo, sigue siendo nuestro principal foco de visitantes, más del 50%. Empezamos el 2012 con el 60% de nuestros visitantes eran nacionales, vamos a terminar el 2012 con aproximadamente el 54% de nuestros visitantes son nacionales. Y dentro de los nacionales, los andaluces. Por lo tanto, vamos a trabajar como primera prioridad en aumentar las acciones promocionales enfocadas al mercado nacional. En aquellos mercados europeos más importantes para nuestra región, vamos básicamente el inglés, el francés y el alemán, vamos a trabajar para transmitir la marca Andalucía enfocándolas a segmentos específicos, porque lo que nos hace fundamental, diferentes a Andalucía, es precisamente la diversidad de productos y segmentos turísticos que tenemos. Y nuestra inteligencia tiene que radicar en esa diversidad, ponerla en valor dentro del destino único de Andalucía. Por eso vamos a trabajar en esa dirección con respecto a los mercados europeos más importantes. Vamos a trabajar específicamente a lo largo de la legislatura mercados emergentes para nosotros fundamentales, como es el mercado ruso y el mercado chino. Y lo vamos a trabajar sin prisas, pero también sin pausa, porque nos han ganado en los últimos años otras comunidades y otros destinos por la mano. Y están mejor posicionados que Andalucía en estos dos mercados que son fundamentales ya en el presente, pero que van a ser fundamentales en el futuro a medio y a largo plazo. En los mercados más lejanos y los que podemos llamar ya más emergentes, trabajaremos con Tour España en ese ámbito de colaboración, de lealtad, en la promoción y de optimización de recursos a la que anteriormente hemos hecho referencia. Trabajaremos como una línea estratégica también en este plan de acción por el turismo de interior y de naturaleza. Trabajaremos también en la mayor selección a la hora de realizar las acciones, es decir, saber cuándo es el mejor momento de poner en marcha acciones de promoción en función de las características del público, es decir, del mercado emisor. Todo esto lo estamos trabajando en el plan de acción junto a otra serie de acciones importantes que yo espero
para finales de diciembre esté finalizado. De hecho, creo que el 18 de diciembre tenemos previsto la Mesa por el Turismo, donde queremos aprobarlo, este plan de acción. Vamos a trabajar ya, estamos coordinando para ello una comisión interdisciplinar, intersectorial dentro del Gobierno de Andalucía, para elaborar un plan integral de turismo interior sostenible para Andalucía para la próxima legislatura. Plan de turismo interior no básicamente concebido como un elemento de pernoctaciones y de número de viajeros, sino concebido como un elemento fundamental de desarrollo local, de generación de economías de escala, de asentamiento de la población rural, de reequilibrio territorial de Andalucía. Es un plan que le tenemos grandes esperanzas puestas y que esperamos también desarrollar no más allá de junio del año próximo. Estamos trabajando para poner en marcha en enero, con las aportaciones que se han realizado en la conferencia estratégica, un plan estratégico contra la estacionalidad turística. También un elemento fundamental, que afecta fundamentalmente, valga la redundancia, al litoral, que es el sector más dependiente de la estacionalidad y, por lo tanto, con más problemas en los meses de temporada baja. Este plan estratégico contra la estacionalidad queremos elaborarlo, como el resto de los instrumentos de planificación, con la participación activa y con la codecisión de los profesionales, de los agentes sociales, de los operadores turísticos, públicos y privados, que intervienen en el ámbito turístico. Estamos también desarrollando ya, y espero en 2 o 3 meses tener listo, el plan de calidad turística de Andalucía, ligado a ese vector fundamental de desarrollo que les decía anteriormente, que es la calidad para ser competitivos. El Plan General de Turismo Sostenible, que lo formularemos en enero, como un elemento fundamental de articular el turismo en el territorio y de articular el desarrollo turístico dentro del conjunto del territorio de Andalucía, procurando reequilibrio, procurando sostenibilidad, procurando sinergia y procurando, en definitiva, resultados, beneficios para el conjunto de Andalucía. Estas son líneas de actuación, ejes sobre los cuales consideramos hay que transitar, hay que desarrollar para que el destino turístico de Andalucía sea en los próximos 10 años el destino de referencia del sur de Europa. Y sea el destino de referencia no porque hayamos tirado los precios por las cloacas, no porque hayamos degradado las relaciones laborales, sino porque tengamos productos turísticos de primera calidad, ofrezcamos productos turísticos de primera calidad, ofrezcamos segmentos turísticos complementarios e irrepetibles en el arco mediterráneo, y todo ello seamos capaces de hacerlo desde la colaboración entre todas las instituciones públicas que intervenimos en el ámbito turístico, desde la colaboración con los sectores privados y desde la codecisión y desde el coprotagonismo a la hora de realizar los análisis y a la hora de aprobar los instrumentos de planificación y los instrumentos de promoción. Participación y codecisión son elementos fundamentales para hacer viable y para hacer competitivo el destino turístico de Andalucía. Tenemos la fortuna, a la hora de articular estos dos elementos, la participación y la codecisión, tenemos la fortuna de contar, como decía anteriormente, con profesionales solventes, capaces, conocedores del medio, comprometidos con el sector turístico. Y profesionales comprometidos con el sector turístico son aquellos, desde mi modesto punto de ver, son aquellos que conciben el sector turístico como proyecto a medio y largo plazo y que sus coeficientes de rentabilidad son coeficientes de rentabilidad a medio y largo plazo. Esos son profesionales turísticos que apuestan por la industria turística, que apuestan por el destino turístico, que apuestan por la competitividad a medio y largo plazo del producto turístico y son con los que desde la Consejería estamos teniendo una relación privilegiada, queremos seguir teniendo esa relación privilegiada y queremos seguir contando con su sabiduría, con su inteligencia y con sus reflexiones para, entre todos, modernizar, mejorar y hacer más competitivo, todavía si cabe, al destino turístico de Andalucía. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Parece que uno de los términos que preside la gestión de su consejería, donde usted esté más cómodo, si quiere aquí, desde la mesa, perfectamente, sin ningún problema. Decía que parece que uno de los términos que preside la gestión de su consejería o su gestión es el término consenso. Y enlazo con una de las preguntas de uno de los asistentes, de don Manuel J., del noticiero, que señala si va a conseguir usted, por ejemplo, que ayuntamientos, diputaciones, patronatos, municipios, etcétera, etcétera, acudan juntos de una vez por todas a la promoción turística en un evento. Bueno, yo creo que no solo vamos a conseguir, yo creo que en una gran medida ya se está consiguiendo. Y yo creo incluso que en los próximos hitos se conseguirá todavía más si cabe. Yo, mi única experiencia en los ámbitos de promoción turística ha sido la World Travel Market, yo como consejero, y en la World Travel Market, en líneas generales, ha sido un ejemplo evidente de colaboración y de coexistencia dentro del mismo espacio y del mismo escenario de todos los patronatos turísticos de Andalucía y de la propia consejería, en un diseño que además fue consensuado con los propios patronatos de turismo. Y yo creo que en el futuro todavía hay algunas experiencias que no se han articulado dentro de la oferta global de Andalucía, pero yo estoy convencido que en el futuro concluiremos en que es la mejor opción para fortalecer cada destino turístico. Porque yo creo que lo fundamental, y desde mi modesto punto de vista se está consiguiendo, es que seamos capaces de entender que la fortaleza de la Costa del Sol, por situar el ámbito geográfico en el que nos encontramos, le da fortaleza al destino turístico de Andalucía, le da fortaleza al destino turístico de Sevilla, le da fortaleza al destino turístico de la costa tropical y viceversa. Por lo tanto, no tenemos que entrar en un campo de competencia de metros cuadrados, sino que tenemos que entrar en un campo de aprovechar lo positivo que el destino turístico de Andalucía tiene en su conjunto para cada una de nuestras marcas turísticas y viceversa. Por eso lo fundamental es fortalecer a Andalucía como destino turístico y dentro de Andalucía como destino turístico cada una de sus marcas. Y yo creo que en esa dirección y en esa reflexión cada vez somos más. Y yo creo que de aquí a poco seremos todos. No se puede imaginar el número de preguntas y de cuestiones que se han planteado y que tengo sobre la mesa. Yo espero que nos dé tiempo a todas. Vamos a intentarlo, ¿verdad, consejero? Vamos a ver. Una preocupación importante y que se aprecia en algunas de las preguntas presentadas es indudablemente el empleo, la calidad del servicio, la situación laboral de los trabajadores del sector. Señala don Gonzalo Fuentes Guerrero, de Comisiones Obreras, que un 43% de los contratos son en precario, un 33% a tiempo parcial en el sector turístico, muchos en fraude, y que además una gran parte se mueve dentro de lo que es la economía sumergida. ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? ¿Hacia dónde vamos en materia de empleo en el sector turístico? Bueno, yo soy optimista por naturaleza. Soy de izquierdas y ser de izquierdas significa ser optimista, si no, no podríamos serlo, ¿no?, en los tiempos que corren. Y por tanto también soy optimista en este ámbito y en esta reflexión. En el ámbito del empleo está la reflexión general sobre el empleo y después la particular sobre el empleo turístico. Por lo tanto, en la reflexión general sobre el empleo inciden muchos factores y esos factores no dependen ni de los empresarios turísticos en el sentido estricto, ni por supuesto desde la consejería. Qué duda cabe que la reforma laboral recientemente, bueno, ya no tan reciente, aprobada por el Gobierno central, no ha favorecido elementos de estabilidad en el empleo ni elementos de sostenibilidad en el empleo. Pero lo que yo sí creo, y en las conversaciones que tenemos desde la consejería con los propios empresarios turísticos, es que cada vez es mayor la concepción que he dicho desde la tribuna de que el trabajador no es un gasto de la empresa. Lo mismo que cuando una empresa hace una inversión en aire acondicionado, no es un gasto en el sentido estricto. No quiero comparar, lógicamente, el trabajador con el aire acondicionado, sino el concepto. Es decir, cuando un empresario realiza una inversión para modernizar su estructura hotelera, lo hace como inversión, porque sabe que modernizando su estructura hotelera, ofreciendo mejores servicios, ofreciendo mejores paquetes turísticos, atrae a más visitantes y los visitantes salen más satisfechos de su estancia y de su experiencia hotelera. En esa misma reflexión, tener trabajadores formados
y tener trabajadores satisfechos y tener trabajadores cualificados, tener trabajadores estables, es fundamental también de cara al producto turístico que el hotel vende y a la percepción que el visitante tiene de su estancia turística. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que vamos a ir trabajando en esa dirección. No porque sea una referencia solo desde mi perspectiva de justicia y de necesidad de cohesión social, sino también porque es una perspectiva de negocio y de rentabilidad empresarial y de competitividad del producto turístico en particular. Por lo tanto, desde esa óptica, yo creo que hay que trabajar. Evidentemente, el contexto no lo favorece. El contexto a nivel general, de crisis económica, de medidas que se están adoptando en el desarrollo de la misma, no favorece ese objetivo de avanzar en la estabilidad del empleo, de evitar la precariedad, el fraude. En fin, no es el mejor contexto de todo, ¿no? Pero yo creo que la otra reflexión sí es importante, y en esa reflexión estamos trabajando en la Mesa por el Turismo, estamos trabajando con los empresarios, estamos trabajando con los sindicatos, y yo creo que esa reflexión también se va abriendo paso, de que el trabajador, la estabilidad, es un elemento fundamental de la propia competitividad del sector turístico, porque hace referencia a la profesionalidad, a la calidad del producto, a la percepción del turista, a cómo se prestan los servicios, y no hay mejor promoción que un turista satisfecho. Lo que son industriales del turismo lo saben. La peor imagen, campaña, es que el turista salga del hotel diciendo aquí no vengo más. Y ese turista no se va a ganar ni con 1.000 millones de euros en promoción turística. Por lo tanto, esa reflexión yo creo que es importante, y en esa reflexión estamos desde la Consejería, por supuesto, absolutamente comprometidos, ¿no? Hablaba el señor Centella en la presentación de ideología y de gestión. ¿Usted imaginaba que el Plan Litoral iba a levantar tantas ampollas? Sí, dice si lo imaginaba, sí. ¿Lo esperaba? Lo imaginaba. ¿Que esas ampollas sean justificadas? No. No. Lo decía en mi intervención. Hombre, lo imaginaba porque estamos en un contexto y en un territorio en donde, desde determinadas perspectivas, se sacraliza el territorio como bien consumible. Y, por tanto, desde esa óptica lo imaginaba, ¿no? Pero desde la propia experiencia de lo que ha sido el desarrollo inmobiliario en los últimos años en Andalucía, desde la propia experiencia de lo que es en este momento el desarrollo urbanístico en los municipios del litoral, y desde la propia experiencia de lo que es el plan de protección del litoral, esas suspicacias o esas reflexiones desde mi punto de vista un poco acaloradas, yo creo que no se ajustan ni a la realidad urbanística del litoral, ni a las necesidades turísticas que el litoral tiene, ni a los propios contenidos del plan de protección del litoral, que lo que pretende, en líneas generales, más lógicamente un ámbito de desarrollo más amplio, pero lo que pretende es precisamente posibilitar que las zonas que todavía no están ocupadas del litoral y que están desarrolladas por planeamientos anteriores al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía y a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, no se desarrollen con densidades incompatibles con la que la legislación urbanística en este momento, no en este momento, desde hace casi 8 años establece. Hay que decir que de todos los municipios de la costa, solo el 10% han hecho, de la costa, no de la costa andaluza, solo el 10% han acomodado sus planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. En el plan de protección se establece incluso una nueva moratoria, un nuevo plazo para que la acomode. Pero eso es lo fundamental. Yo creo que la sostenibilidad, yo lo he dicho anteriormente y no es una consigna, es una convicción. La sostenibilidad es elemento fundamental de la competitividad del sector turístico. Precisamente a este respecto, a ese plan litoral, nos ha enviado don José Prado Seseña, de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, la siguiente pregunta. Es el presidente de esta asociación. Dice que con motivo de la suspensión del desarrollo de suelos urbanos por parte de la Junta de Andalucía en la franja costera, cita textualmente lo que señaló el consejero de Agricultura y Medio Ambiente
que dijo que esta medida es un objetivo político para contrarrestar la reforma de la Ley de Costas del PP. Señala el señor Prado, sin embargo, que según las declaraciones que usted hizo con fecha 28 de noviembre, defendió esta medida como una acción imprescindible si no queremos que el desarrollo turístico del futuro tropiece en las mismas estacas del pasado. Pregunta, ¿son ustedes conscientes de lo que esta medida va a suponer para la economía productiva de Andalucía, para cientos de empresas y miles de puestos de trabajo? Somos conscientes de lo que va a significar, de lo que queremos que esta medida signifique para sostener la oferta turística de Andalucía y hacerla competitiva, que es la única manera de garantizar puestos de trabajo, de garantizar riqueza y de garantizar futuro. Yo creo que lo primero que hay que plantear a la hora de reflexionar sobre este tema es que este plan de protección, lo dijo el consejero Luis Planas, en primer lugar, no afecta a aquellos planeamientos que ya están desarrollados. En este momento, en la Costa del Sol, en Andalucía, en el litoral, no hay desarrollo urbanístico, no hay desarrollo inmobiliario, no hay desarrollo económico. Por tanto, no va a paralizar nada que esté en marcha, porque es que no hay nada en marcha, entre comillas, lo de nada en marcha. Y no hay nada en marcha por muchas cuestiones que podríamos hablar aquí, de política económica, de líneas generales de actuación, de cómo se afronta la crisis, de la austeridad como único criterio y no de política de crecimiento. Esos son los que están en este momento paralizando la actividad económica de Andalucía y de España, no el plan de protección del litoral. Lo que está paralizando la actividad económica en este momento en Andalucía son que no hay política de crecimiento en Andalucía y en España, porque las únicas políticas que se ponen en marcha son de austeridad y porque la banca no pone al servicio de la economía productiva ni un solo euro de los que recibe vía ayuda pública. Ese es el principal problema y yo, si el sector empresarial o alguna parte del sector empresarial se alarmara por este criterio, estaría de acuerdo y lo compartiría, porque me parece que es un criterio cierto y adecuado. El plan de protección del litoral lo único que permite es que aquellos instrumentos que todavía no están desarrollados, pero que están previstos en planeamientos generales que no se han acomodado a la Ley de Ordenación Urbanística porque los ayuntamientos no han querido, esos planeamientos que no están desarrollados no se puedan desarrollar hasta que el ayuntamiento acomode su plan general a la Ley de Ordenación Urbanística o hasta que se apruebe el plan de protección del litoral. Y ese plan del litoral se hará con la participación y con la colaboración, por supuesto, de todos los sectores. Yo diría más, se hará incluso con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de colaboración y con un poquito más de incidencia de lo que ha hecho el Gobierno central al aprobar la Ley de Costas. El IVA, esa subida del IVA. Ha habido siempre en Andalucía una preocupación en materia turística y era la relativa al tema de los precios, de la aplicación de los precios y cómo en un momento dado la falta de control en esos precios podía generar que se estuvieran cobrando cantidades que no corresponden según el establecimiento, el lugar, etcétera, en Andalucía y se trabajó por una unificación precisamente en el control de esos precios. Pero ahora con esta subida que ha habido del IVA, ¿hay algún temor, os alberga algún temor de que haya una subida o que se pierda ese control sobre los precios que había en materia turística, hotelera, de restauración, etcétera, en nuestra comunidad autónoma? Yo espero que no. De hecho, los servicios de inspección de la Consejería funcionarán y estamos trabajando también en un plan de inspección para toda la legislatura, tanto en materia de turismo como de comercio, y lo vamos a hacer también en colaboración con Consumo, que, como ustedes saben, pertenece a la Consejería, está adscrita a la Consejería de Relaciones Institucionales. Yo espero que no, y que esos desajustes que se plantean como temor o esa actuación poco clara, poco coordinada, poco legal en materia de precios no se realice. Yo creo que, en líneas generales, yo lo he dicho anteriormente y la experiencia que tengo como consejero así me lo atestigua. El sector empresarial turístico de Andalucía es perfectamente conocedor de las cartas que están sobre la mesa y sabe perfectamente jugar la partida y sabe que para jugar esa partida tiene que ser cuidadoso con muchos elementos y uno de ellos efectivamente es los precios y es establecer una política de precios acorde. De hecho, me consta que muchos operadores turísticos han
asumido la subida del IVA en sus propias cuentas de resultados, es decir, no lo ha trasladado vía precios para no perder competitividad, ¿no? Pero el tema del IVA no es solo, yo me he hecho referencia a él, no es solo la subida del 8 al 10%, que es importante, y que además es contraria a lo que hacen todos los países turísticos de Europa, que o tienen IVA reducidos o reducen el IVA que tenían. Eso es lo que hacen Grecia, lo que hace Francia, lo que hace Italia, todos nuestros países, nuestros sectores más competitivos, ¿no? El problema del IVA es que hay actividades que van ligadas al turismo, como la actividad cultural, que ha pasado del 8 al 21%. Es que hay actividades que van ligadas al turismo, como el tema de golf, que ha pasado del 8 al 21%. Es que hay muchas actividades que no es que hayan pasado del 8 al 10, es que han pasado del 8 al 21. Por lo tanto, eso sí ha generado, va a generar, y espero que se rectifique, consecuencias negativas para nuestra competitividad. Ya la está generando. He dado los datos de septiembre-octubre, no son datos que al 100% se puedan achacar a la subida del IVA, esa esa bajada de visitantes, pero tiene su incidencia, Nos quedan 10 minutitos. Don Rafael González Delgado, de Comisiones Obreras, Sanidad, pregunta si existen datos sobre si los recortes en materia sanitaria están afectando o van a afectar al turismo sanitario residencial. No entiendo la pregunta. Sí, si resulta que esos recortes en materia sanitaria, en el sentido de que las personas que antes venían aprovechando nuestro sistema sanitario, interpreto, vamos, que es lo que quiere preguntar el señor González Delgado, si todos esos recortes que se están produciendo afectarán al turismo sanitario residencial. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en Andalucía los efectos de los recortes económicos que se están produciendo en materia sanitaria está teniendo unos efectos absolutamente más pequeños, más relativos, que lo que está teniendo en el resto de las comunidades autónomas. En materia de gestión hospitalaria, en materia de carta de servicios, en materia de centro de salud. Por lo tanto, es una apuesta del Gobierno el consolidar la sanidad pública como prioridad. ¿Eso significa que se está viendo afectada la sanidad pública andaluza? Evidentemente, porque si hay menos recursos, hay menos recursos. Pero esas afecciones que está realizándose en la sanidad pública son absolutamente, desde la concepción del Gobierno, de menor calado, sobre elementos colaterales que no afectan a la espina dorsal del sistema público sanitario de Andalucía, que para nosotros es fundamental y es seña de identidad del Gobierno. En ese sentido, yo no creo que se vea afectado, es decir, el turismo sanitario, tal como nosotros lo entendemos, es la apuesta que están realizando las clínicas privadas de Andalucía, de Málaga, con las clínicas privadas, con otros ayudantes, con otros colaboradores, para hacer una oferta en el extranjero y que vengan visitantes a las clínicas privadas. Ese es el turismo sanitario. En la sanidad pública no hay turismo sanitario. El que venga a operarse en un hospital público, están los instrumentos para que el coste de su intervención se satisfaga por el Estado correspondiente o por la comunidad autónoma correspondiente. Por lo tanto, a nivel de la sanidad pública no hay turismo sanitario. Puede haber personas que vienen aquí, que se operan aquí y que sus costes son pagados por el foro correspondiente, por el ámbito correspondiente, o si no son pagados, debieran ser pagados porque están los instrumentos y los protocolos aprobados al efecto. Por lo tanto, no creo que se vea afectado más allá de lo que se pueda haber afectado a cualquier ciudadano, ¿no? Brevemente, vamos a hacer unas preguntitas sobre Málaga que han hecho. Don Rafael González, de APIT, ¿por qué hay dos compañías de cruceros que han dejado de tener a Málaga como base de entrada y salida de pasajeros? Bueno, esa es una pregunta muy concreta y específica que no estoy en condiciones de responder. Yo creo que las compañías de cruceros eligen sus puertos de destino y sus puertos de llegada en función de muchos parámetros, pero no tengo yo ahora mismo el dato sobre la mesa para atreverme a realizar una respuesta al respecto. Con toda seguridad, aquí en la mesa, en el foro, hay personas que tienen mucha más experiencia y conocedoras de todo el desarrollo de la política de cruceros en Andalucía y en Málaga. Política de cruceros que, por cierto, está teniendo y ha tenido un auge muy importante
Y quiero aprovechar que está el concejal de turismo de la ciudad de Málaga aquí, pues para reconocer, y el presidente de la Diputación y del Patronato, para reconocer el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo para situar a Málaga como un referente importante en las políticas de cruceros de Europa. Y yo creo que eso es importante. Sobre el turismo de golf, ¿qué es lo que se está haciendo en concreto? ¿Cuál es la apuesta de la Consejería y apoyo al golf en la comunidad autónoma? Bueno, hemos dicho que uno de los objetivos fundamentales del plan de acción es en los mercados emergentes, o sea, en los mercados consolidados, básicamente el inglés, el alemán y el francés, hacer campañas por segmentos turísticos. Y uno de esos segmentos turísticos es el segmento del golf. Andalucía tiene aproximadamente 107 campos de golf, por lo tanto tenemos una infraestructura importante para atraer visitantes durante todo el año, no solo en la época del verano, es un factor de desestacionalización importante, y ese plan de acción específico, esas campañas específicas, también las queremos hacer en colaboración con la Federación y la Asociación de Campo de Golf de Andalucía, con los hoteleros, porque lo que queremos también es poner la infraestructura existente al servicio de los hoteles para hacer paquetes completos y que, por lo tanto, haya sinergias y haya interrelación y beneficios mutuos. En eso estamos trabajando. Tuvimos una primera reunión con relación al IVA, a la subida del IVA del campo de golf, de los usuarios de los campos de golf, y nuestro objetivo es desarrollar ese trabajo. Yo creo que ahí tenemos unas posibilidades importantes, tenemos una infraestructura importante, tenemos una climatología, tenemos un nombre, tenemos que avanzar en poner en común, desde mi punto de vista, empresarios hoteleros, campos de golf, para hacer ofertas conjuntas e integrar en un mismo paquete ambas posibilidades, pero sin duda será uno de los elementos centrales de las campañas de promoción en Inglaterra, en Irlanda, en el Reino Unido, en Irlanda, en Alemania y en Francia, que son nuestros, como decía anteriormente, el 70% de nuestros visitantes. Turismo de golf, cultura, playa. Pregunta don Ángel Palma, quiere hablar de lo que es el turismo de esquí, de nieve. ¿Para cuándo la ampliación del dominio esquiable? ¿Para cuándo la ampliación del dominio esquiable? Del dominio esquiable se referirá de la pista de esquí, ¿no? Claro, supongo. Ah, del dominio tecnológico, ¿no? No lo sé. No, ¿El es que señor no sé, Palma está por aquí? No sé exactamente el dominio que se ¿Quién refiere, ha si es el dominio de planteado la la página pregunta? web. ¿De la pista de esquí te refieres, no? Bueno, ese es un ámbito que no depende en este momento de la Consejería de Turismo, sino que depende de la Consejería de Cultura y Deporte, en particular de la empresa pública Cetursa. Yo creo que en este momento lo que se está trabajando a fondo es para situar a Sierra Nevada como un referente ineludible del destino de esquí de España. Yo creo que es una de las estaciones más competitivas que en este momento existen. Estamos trabajando con Cetursa para hacer campañas de promoción conjunta y para articular dentro de esa promoción por segmentos que decía anteriormente todo lo que se refiere al turismo de esquí, al turismo de nieve, incorporarlo de manera activa a la oferta de promociones turísticas de Andalucía en esos mercados fundamentales, en esos mercados emergentes. Y eso es lo que puedo decir. Yo en materia de infraestructura, es decir, de obra pública para ampliar las pistas de esquí, no sé en este momento en qué circunstancias se encuentran, no te podría yo aterrizar ahí, ¿no? Pero el sentido un poco común me indica que estamos en el mejor momento para realizar inversión pública que suponga un mayor gasto, sino que estamos en el momento fundamental de poner en valor lo ya existente y de posibilitar que lo ya existente tenga los máximos resultados. Pero no te puedo decir ni aclarar con exactitud si hay una previsión a medio o largo plazo de ampliar, bueno, a medio o largo plazo la habrá, ¿no? Pero a corto plazo de ampliar el espacio esquiable en Andalucía. Hay dos cuestiones que están esperando como agua de mayo, por decirlo de esta manera coloquial, los compañeros de la prensa, y son los datos que tiene su consejería de previsiones de ocupación. Preguntan por el puente que viene, pero también por las Navidades, es decir, va un poquito cómo se presenta este mes de diciembre para la comunidad autónoma en materia de turismo, los datos de ocupación que pueda tener, las previsiones que pueda tener la consejería. Bueno, las previsiones para el puente ahora aquí de la Constitución hablan de en torno al 45-50% de ocupación en el conjunto de Andalucía, si bien
como toda estadística, pues tiene su parte de verdad y su parte de menos verdad, ¿no? No es el 45-50% en todos los lugares. En algunos lugares, como es Sevilla, Córdoba o Granada, puede estar en cifras superiores, incluso del 60%. En el interior está en unos niveles superiores al 70%, en las previsiones. Y en los lugares de costa pues puede estar en torno al 35%, en torno al 40%. En Málaga, creo recordar que estaba en torno al 45%. Un poco en ese ámbito. Las previsiones, lógicamente, para el mes de diciembre, ustedes comprenderán que no son muy halagüeñas en la medida en que el contexto económico no lo es. No lo es. No hay que decir que durante este mes una parte importante de los empleados de España no tendrán paga extra, que es un elemento importante a la hora de perfilar el ocio en las vacaciones, y eso con toda seguridad tendrá un efecto directo en las pernoctaciones y en los viajeros. Pero lo que yo sí puedo decir es que en ese contexto, incluso en estos contextos de adversidad, en estos contextos de dificultad, es cuando la fortaleza del sector turístico andaluz se muestra con mayor intensidad, porque son malos tiempos, son momentos de dificultad, pero esos momentos de dificultad se sobrellevan, se soportan por parte del sector turístico andaluz con menos costes, con menos retrocesos que la media de España. Y yo creo que eso no es mérito nada más que de los profesionales, de los operadores turísticos, y no pone de manifiesto otra cosa que no sea la fortaleza del propio destino turístico andaluz y las posibilidades que esa fortaleza alumbra de cara al presente y al futuro, ¿no? Pero evidentemente las previsiones, ya digo, en torno a lo que es las Navidades no las puedo hacer con más detalle ni con más precisión a estas alturas, pero sí evidentemente la bajada del turismo nacional tendrá un efecto importante en el conjunto de las estadísticas de pernoctaciones y viajeros globales. Hay una noticia que se está esperando en Córdoba durante el día de hoy, que es que los patios puedan ser declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estamos todos pendientes un poco de lo que puede decir París a este respecto. ¿Cómo está usted esperando esta noticia? ¿Qué es lo que siente en estos momentos previos a que pueda producirse ese nombramiento? Y en caso de que yo quisiera que me diera dos respuestas breves, del caso en el que sí y, por supuesto, también en el caso en el que no. Bueno, hay que decir que Córdoba es en este momento uno de los destinos turísticos de Andalucía que ofrece mejores cifras en términos relativos del conjunto de la comunidad, tanto en pernoctaciones como en viajeros, tanto en turismo nacional como turismo internacional, lo cual pone de manifiesto que ya hoy en día Córdoba es un referente importante del destino turístico de Andalucía, con independencia de que se han declarado patrimonio los patios de Córdoba. Hoy en día ya Córdoba es un referente absolutamente de primer nivel en materia turística de Andalucía. Yo tuve una reunión con el alcalde de Córdoba y le expresé mi absoluta solidaridad y mi absoluto apoyo, en nombre mío y en nombre del Gobierno, para que el empeño de que se ha declarado los patios como Patrimonio de la Humanidad pudiera abrirse paso. Me consta que desde la Consejería de Cultura se le ha trasladado exactamente el mismo apoyo y el mismo empeño, y yo espero que el resultado final, creo que era el próximo viernes cuando se podría saber la noticia, el resultado final sea que lo que ya hoy en día es una realidad sea reconocido como tal por parte de quien tiene que hacerlo. En el caso de que así fuera, lógicamente sería un activo más de nuestra oferta turística, de nuestros elementos de promoción turística, y sería un activo más de Córdoba como destino. En el caso de que no, seguiría siendo un activo, porque ya hoy en día Córdoba es conocida por sus patios, los patios aportan un elemento añadido a la propia oferta monumental y cultural que ya de por sí Córdoba aporta, y en cualquier caso, si se declaran o no se declaran, ese activo va a estar directamente incluido en su acervo turístico y en su elemento promocional. Si se declara, lógicamente, iría incluido además con sello, con patente, con lo cual siempre un elemento más positivo, ¿no? Yo espero que así sea. Tiene, desde luego, motivos, razones y argumentos para que así sea. Dos cuestiones, y muy brevemente, consejero. ¿Cómo va el trámite de borrador de ley para la creación de un impuesto a las grandes superficies? Bueno, el borrador va bien.
Yo espero que se materialice, estamos trabajando para que se materialice a lo largo del 2013. Es un impuesto a los grandes establecimientos comerciales que no tiene vocación recaudatoria, es decir, no es para ingresar con grandes números las cuentas presupuestarias de la Junta. Es un impuesto que no es original de Andalucía, que está ya hoy en día en vigor en media España. La otra media España lo está estudiando. El último que se apuntó fue el Gobierno de Baleares, que lo planteó dentro de su paquete de medidas presupuestarias para el año 2013. Está en Cataluña, está en Asturias, está en Canarias, está en Murcia, está previsto en Aragón. Por lo tanto, es una realidad que se va imponiendo y cuyo único objetivo es posibilitar recursos para facilitar la modernización, el apoyo y la competitividad del pequeño y mediano comercio de Andalucía. Nosotros hemos dicho, y lo reitero aquí, que nuestra gran apuesta como Gobierno es el pequeño y mediano comercio de Andalucía, la pequeña y mediana empresa de Andalucía, que son los que generan empleo, riqueza en Andalucía en mayor y en mejor nivel. Y eso no quiere decir que no estemos en contra de otras experiencias comerciales, pero nuestra apuesta es una apuesta por la pequeña y mediana empresa. Queremos dar mayor contenido y mayor presupuesto al plan de fomento del comercio interior de Andalucía para esta legislatura. Todo lo que se recaude por este impuesto, que sería en torno a unos 15 millones de euros, según nuestros cálculos, iría directamente a ese plan de fomento del comercio interior de Andalucía. Quiero decir, porque siempre se establecen las alarmas en todo, que el efecto que tendría sobre un gran establecimiento comercial medio sería en torno a unos 15-20.000 euros al año. Por lo tanto, no es un efecto que afecte a sus cuentas de resultados, no es un efecto que afecte a su viabilidad económica ni a su viabilidad de futuro. Por supuesto que afecte al empleo, es un efecto perfectamente asumible en la propia actividad comercial y lo que pretende es dotar de medios y de instrumentos al pequeño y mediano comercio para ser competitivo. Y responde también a lo que ha sido el decreto ley del Gobierno central de liberalización de horarios comerciales, cuya consecuencia más inmediata va a ser, desde la posición del Gobierno de Andalucía, de traer rentas del pequeño y mediano comercio para trasladarlas al gran comercio. Por lo tanto, queremos en parte compensar esas consecuencias que creemos son negativas para la pequeña y mediana empresa y para el pequeño y mediano comercio con una medida de este tipo que espero en el año 2013 esté aprobada y en vigor. Solo una cosita más. ¿Qué tal eso de gobernar con los socialistas? ¿Cómo va? Bueno, va bien porque estamos gobernando con base a un programa y estamos gobernando con base a un documento político de 250 medidas y de 20 leyes que responden a unas prioridades y a un modelo determinado para Andalucía. Por eso va bien, porque se ajusta a unas prioridades políticas, se ajusta a unos objetivos políticos y se ajusta a unas necesidades políticas para Andalucía que parten de la defensa del estado del bienestar, de la educación y de la sanidad pública como elementos sustanciales y fundamentales, que parte del mantenimiento de la dependencia a pesar de los recortes que está habiendo por parte del Gobierno central en la parte que cofinancia. Saben ustedes que la inicialmente tenía que financiarse 50% Gobierno central, 50% comunidades autónomas. En este momento en Andalucía el Gobierno central aporta el 30%. Quiere decir que el otro 20% lo aporta a Andalucía de sus ingresos propios, detrayéndolos, lógicamente, de otras actuaciones. Es un Gobierno que apuesta por el mantenimiento del empleo público y que apuesta por el diálogo y la cohesión social en Andalucía, que apuesta por Andalucía en unos momentos donde se está cuestionando a Andalucía y la autonomía de Andalucía, en unos momentos incluso en el que algún que otro dirigente político de este país ha hablado de Cataluña, Galicia, Euskadi y las nuevas Castillas. Supongo que las nuevas Castillas se incluiría Andalucía en su reflexión, en un momento donde se está cuestionando el 28 de febrero del año 81 y el 4 de diciembre, que celebramos su aniversario ayer. En ese momento que se está cuestionando el papel y el protagonismo de Andalucía en España, tenemos un Gobierno que apuesta por Andalucía y por su papel en España
como consecuencia de un programa y de un gobierno y de un compromiso de gobierno, y por lo tanto va bien. Consejero, muchísimas gracias. Y don Rafael Herrador, director territorial de Andalucía Oriental de la Caixa, será quien clausure el acto de hoy. Muchas gracias, Mar. Estimado consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, estimado diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, autoridades, señoras y señores, en primer lugar agradecer al consejero Rafael Rodríguez su participación en este foro Nueva Economía Tribuna de Andalucía. Igualmente me gustaría agradecer a Nueva Economía Forum, organizadores de estas conferencias, la puesta en marcha de este tipo de iniciativas con las que nos complace colaborar. CaixaBank es una entidad líder en el sistema financiero español que ha sabido adelantarse a los acontecimientos y que ha conseguido mantenerse fuerte gracias a su vocación de servicio, a su compromiso social, a su apuesta decidida por la excelencia y a su magnífico equipo humano. Aunque por nuestra parte el esfuerzo ha sido muy importante, también es cierto que sin la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, no hubiese sido posible conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Por todo lo anterior y por el origen fundacional de la Caixa, tenemos una responsabilidad con el territorio donde ejercemos nuestra actividad. Y una de las fórmulas de ejercer esta responsabilidad es a través del apoyo al sector empresarial y, por supuesto, al turismo y a la actividad comercial. Piedras angulares de nuestra economía y piezas claves para salir de la crisis. Máxime si entendemos que el sector se define como uno de los de mayor potencial para crear empleo en los próximos años. La apuesta de CaixaBank por el sector turístico es inequívoca. Estamos al lado de los hoteleros y de las empresas hoteleras, como demuestra nuestro convenio con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, con la más amplia gama de productos y servicios para dar respuesta a sus necesidades financieras con rapidez y flexibilidad. La Caixa cuenta con una unidad de negocio turístico que implementa toda la operativa dirigida al sector y se adecua a los requerimientos del mismo. Apoyamos a los comerciantes haciendo más fácil su día a día financiero, la máxima ventaja a la hora de gestionar tanto sus ventas como sus compras y aportando beneficios tanto para las empresas como para sus clientes. Puedo citar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, impulsar al comercio con las preautorizaciones de las ventas o aceptar el pago fraccionado en el momento de la compra desde el mismo TPV. También se puede ofrecer al cliente extranjero pagar en su propia moneda sabiendo el importe exacto que se le cargará en su cuenta al instante. Otro ejemplo es la implantación de una tarjeta de débito Visa Electron con tecnología sin contacto que facilita el pago, ya que solo hay que acercar la tarjeta a un lector conectado al TPV, sin ser necesario que se lea la banda magnética, y que en estos momentos estamos implantando en algunas capitales de España, en concreto en Barcelona y en Mallorca, y que próximamente lo haremos también en Andalucía. Para poder dar servicio al sector, nuestra red comercial en Andalucía Oriental y Córdoba cuenta con 31 oficinas especializadas en pymes, 5 centros de grandes empresas, 7 especialistas de comercio exterior y 6 especialistas en financiación y servicios. Y, por supuesto, toda la red de oficinas de la Caixa está al servicio de nuestros clientes, que en concreto en esta territorial contamos con 441 oficinas y 1.700 empleados. Estoy convencido que apoyando al sector servicios con el turismo y el comercio en primer término, dándole las herramientas necesarias, potenciando los puntos fuertes con los que contamos, que son muy importantes, y manteniendo la imagen de nuestros recursos, tendremos mucho ganado para superar el momento difícil actual que vivimos. Por último, nuevamente reitero mi agradecimiento al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía por su notable aportación a este encuentro y a todos los que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias.